Estamos recorriendo ahora una de las calles más famosas de Buenos Aires. Pedimos media docena, que son 6 facturas. Esto ya no en Europa, al menos que yo sepa, no lo encontré. La verdad es que no lo hay. Muy buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal. Para quien no nos conozca, yo soy Ángela. Yo soy Rubén y esto es El Plan Pangea. ¡Comenzamos! Seguimos en Buenos Aires, de momento estamos muy a gusto. Ahora nos espera un día cargadito, vamos a pasear por muchos puntos turísticos y primero vamos a cargar energía, vamos a comer unas facturas. Encontramos un lugar que se llama Dos Escudos, que tiene muy buenas recomendaciones, así que vamos por ahí. Mira, enfoca acá. Pedimos media docena, que son 6 facturas. Esta es un clásico, esta es la negrita. Esto es un vigilante. Tiene una forma característica, la masa es característica. Estas dos son como muy parecidas, no sé si tienen nombre o me lo olvidé en 20 años, pero son parecidas, solo que esta es una masa más dura, más densa. El otro día lo probamos y nos encantó. Y acá abajo tenemos dos tipos de media luna. Tenemos la de grasa y la de manteca. O al revés. Llegamos a la Plaza del General San Martín, donde se encuentra el monumento a los caídos en la batalla de las Islas Malvinas. Hay un cenotafio con todos los nombres de los combatientes que cayeron en la Guerra de las Malvinas del 82. Hay dos marines custodiándola. Y aquí en la Plaza del General San Martín también tenemos la Torre de los Ingleses, que fue un regalo de los residentes británicos para conmemorar la Revolución de Mayo, y construyeron todo con materiales de Inglaterra. Y el carrillón también lo trajeron de Inglaterra, el reloj y nada más. No tengo más datos. Mira, acá hay uno de estos árboles súper antiguos. Está lleno la ciudad de estos árboles. La verdad es que tengo que buscar cuáles son, qué son, pero son impactantes. Son muy grandes. Tienen que estar las ramas apoyadas por algunos soportes, porque si no... La verdad es que no sé cuáles son. ¿Vos sabés cuáles son? Es un gomero. 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 Gomero, no sé, pero es gigantesco y tiene todas las raíces como superficiales. Es súper bonito. ¿Qué? ¿Descansada? ¿Ready? Sí. Vamos. Vamos para la calle Florida.
recorriendo ahora una de las calles más famosas de Buenos Aires, la calle Florida. Es la calle más larga peatonal que hay, por lo que sé, y está llena de comercios. La gente viene a ver vidrieras, hay mucha casa de cambio también, bueno, hay de todo aquí para pasar el rato y pasar un poquitito. Sí. Estamos recorriendo la entera, vamos a hacer un par de paradas y les vamos a mostrar. La calle Florida recoge varias destacadas galerías comerciales. Además de acercarnos a las Galerías Pacífico del siglo XIX, hacemos también una parada en las Galerías Güemes, que cuentan con un mirador en la planta 14. Para comer ahora unos sándwiches de miga. Son sanguchitos de miga, sándwiches de miga. No se viene el proceso, pero se van empapando capas y se van haciendo, bueno, distintos tipos de sándwiches, pero con la base esa que viene siendo miga empapada en algo. Ya buscaremos la receta. De hecho hay gente que lo hace en casa y le sale riquísimo. Yo creo que es leche, creo que se empapan en leche, no sé cómo va la historia. La cuestión es de que están muy fresquitos. Para este tiempo viene muy bien. Estábamos entre eso y empanadas, pero esto pinta mejor para el calor que hace hoy. Compramos 4 sándwichitos de miga, una agua y una Coca-Cola por 1.150 pesos. Sí, 1.150 pesos. Muy barato. Llegamos a la histórica Plaza de Mayo, nombrada así en homenaje a la Revolución del 25 de mayo de 1810, que ocurrió en esa misma plaza y que dio inicio a la gesta de la independencia argentina. A un lateral de la plaza se encuentra el Cabildo, construido en 1580. Es el corazón de la Revolución, donde una multitud exigió la renuncia del virrey del Río de la Plata en 1810, hoy convertido en Museo Histórico Nacional. Al fondo de la plaza se alza la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo. Ahí se encuentra el despacho del presidente de la Nación.
La plaza también es destacada por ser el lugar de reunión de las Madres de Plaza de Mayo. El otro día que íbamos por la calle me despertó un recuerdo. Esto ya no en Europa, al menos que yo sepa, no lo encontré, la verdad es que no lo hay. Y hacía como 20 y pico años que no lo veía y vi los pajaritos de repente en mi cara. Es un árbol muy bonito, se llama ceibo y da esta flor es muy bonita. Tiene ahí como una colita desde la cabeza que baja y se abre como una capa. Es la flor nacional de Argentina, la verdad es que me parece muy bonita para ser simbólica además. Cuando éramos pequeños agarrábamos un montón volviendo del colegio y la convertíamos en pajarito. No sé si me va a salir porque no tengo uñas ahora mismo, pero básicamente se le quita la colita esta. No sé si me va a salir, repito, a lo mejor lo reviento. Hacía 20 años que no lo hago. Ya me lo cargué, así más o menos. Se le quita esta parte, se abre y esto forma las alas de un pajarito, más la cola. Esta es el bonus track. Le rompí un poco la cabeza, ya. Pero bueno, en teoría si tenés uñas haces un poquito así, un agujerito, haces el otro, le metes una alita. Muy bonito, la verdad cuando éramos chiquitos siempre hacíamos esto. Me gustó volverlo a encontrar. Así más o menos. Y ahora faltaría, si no lo rompo, la colita. Ahí está. ¡Ole! Este es el pajarito que hacíamos cuando éramos pequeños. El pajarito del ceibo. Cuéntenme en los comentarios si lo conocían. Aprovechamos para subir al rooftop de Plaza de Mayo, justo detrás del Cabildo, con unas vistas espectaculares, no solo a la Plaza de Mayo, sino a varios edificios y cúpulas emblemáticas, como el edificio La Prensa, edificado en 1898 para albergar al diario La Prensa. El Puente de la Mujer, Santiago Calatrava, del 2001. Iba a decir que hace poquito, pero hace 20 años. Se choveu. Ahí el copyright. Ahí el copyright. Está bien el ambiente por aquí. El ambientazo. Heladito, cerveza. Sí, un heladito. Yo tengo sed, la verdad que me tomaba más o una cervecita o un agua, bueno. Un helado, pero es que me va a dejar con más sed. Un helado y un agua. Un helado y un agua, bueno. Un helado y una cervecita. No, pero sí, un ambientazo. Hay mucho brasileño, la verdad es que vemos por el ambiente. Sí. A ver, es lógico, es vacaciones. temporada de vacaciones acá en Sudamérica, es normal. Pero sí, la verdad es que para nada parece un día de semana. Un lunes. Es que hoy es lunes. Hoy es lunes. Sí, claro, por eso estaba diciendo que es lunes, pero hay un ambientazo.
Qué bonito. Había gente. A ver si va a haber vida Van Life acá y no lo sabemos. Mira, ya digo. Capaz que nos pasamos después, a la bajada para el sur. Hay vida camper acá en el centro. Interesante. Qué zona más tranquila, ¿no? Para venir acá a tirarte al pasto. Los nenes a jugar a la pelota. Wow. Está muy relajada, Es como... Claro, ya esto es cruzando el río. Desconozco la verdad el ambiente de estos edificios, pero a qué se dedican, si son estilando a oficinas o si también hay mezclada viviendas arriba, pero... Tiene pinta de vivienda. ¿Vivienda también? Sí. Por las porterías. Yo no sabía que había detrás de los edificios. ¿Un panchito? ¡Qué espectáculo! ¡Qué reserva verde, Sí. Es la reserva de la Costanera Sur. Reserva ecológica de la Costanera. Creo que son como 320 hectáreas. Ah, mía. Sí, súper grande. Tiene varias lagunas. No sabía qué había detrás de los edificios de Puerto Madero y me acabo de encontrar con una avenida enorme, muchísimos kiosquitos, así que la gente está comiendo, tomando algo, y encima tenemos ahí ese islote gigante de como si fuese una especie de pantano. Y hasta aquí nuestro videoblog de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que te haya gustado nuestro paseo por Buenos Aires tanto como a nosotros. Si es así, dale a me gusta, déjanos un comentario, a ver qué opinás y suscríbete sobre todo si todavía no lo hiciste. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Bye, bye.